En mayo de 2010, mi mejor amigo Andy y yo queríamos crear un videojuego que cambiara para siempre los juegos de realidad virtual y el género de terror. Ambos acabábamos de salir de la universidad. Yo había estudiado programación informática y Andy, diseño de arte digital. Los dos éramos ávidos jugadores. Creo que jugábamos a todo: juegos de carreras, JRPG, MMO, juegos deportivos. La lista es interminable. Queríamos crear un juego diferente a todo lo que se podía encontrar en el extranjero. Se podría decir que era un objetivo ambicioso para dos aspirantes a jugadores independientes, pero los dos éramos muy ambiciosos. Andy era un gran fanático del terror, y de hecho, fue él quien tuvo la idea. Habíamos oído hablar de los cines en 4 dimensiones que se estaban introduciendo en lugares como Corea y Londres. En estos cines, no solo ves una película, sino que también la sientes y la hueles. Si la película estaba ambientada en un bosque de pinos, por ejemplo, unos disparadores liberaban el aroma de los pinos para el público. Del mismo modo, si los personajes estaban de pie en la cubierta de un barco azotada por el viento, unos ventiladores soplaban para imitar las condiciones. El objetivo era crear una experiencia más realista e interactiva para los espectadores, y pensamos que sería genial intentar implementarlo en un juego en 4D. Obviamente, no teníamos los recursos humanos para desarrollar todo un juego por nuestra cuenta. Estábamos muy endeudados por la universidad y nunca hubiéramos podido permitirnos el hardware de realidad virtual. Por no hablar de que no teníamos ni idea de cómo desarrollar la tecnología necesaria para crear la experiencia de juego en 4D. Durante todo el verano siguiente, hicimos contacto sin descanso, presentando nuestras ideas a varios desarrolladores, tanto independientes como importantes. Hubo interés, pero el concepto 4D aún se encontraba en una fase inicial de desarrollo, por lo que nadie estaba dispuesto a invertir tiempo y recursos en él sin garantías de que fuera a tener éxito. No voy a aburrirles con los detalles, pero finalmente dimos el salto en septiembre, cuando Systelian, una empresa independiente, se puso en contacto con nosotros después de que les presentáramos la idea. Pensaron que tenía potencial y estaban interesados en contratarnos como guionistas y programadores. Por supuesto, la empresa se quedaría con los derechos del juego y habría un equipo que tomaría las decisiones finales en cada fase del desarrollo. Era más de lo que podíamos haber esperado. Había un equipo de 150 personas, un tercio de las cuales eran desarrolladores de hardware. El mando estaba integrado en una silla acolchada e inclinada con unos auriculares minimalistas que se ajustaban a los ojos y los oídos de los jugadores. El joystick y los botones de los brazos se podían intercambiar para adaptarse a jugadores diestros o zurdos. Muy tecnológico, ¿verdad? La mayor parte del presupuesto se destinó a los simuladores ambientales y a los sensores y nodos que se conectarían al cuerpo de los jugadores para monitorizar su estado físico. Como ya he dicho, el juego estaba pensado para ser un juego de terror. Nos decidimos por la historia de un personaje sin nombre que entra en una mansión encantada para expulsar a los espíritus malignos y es perseguido por un demonio. Es la trama y el escenario más clichés que se pueden imaginar, pero eso era lo que buscábamos. Queríamos algo que se asociara fácilmente con el miedo. La idea era que el demonio se alimentaba del miedo y podía sentirlo más fácilmente. Primero, asustaba al personaje y lo volvía loco, y luego lo mataba. Los monitores conectados al jugador analizaban los signos físicos del miedo, como el ritmo cardíaco acelerado, la dilatación de las pupilas, la respiración agitada y la piel húmeda o sudorosa. Esta información se utilizaba para determinar la agresividad con la que actuaría el demonio. Se podría considerar un experimento social para ver cómo de bien podía mantener la calma una persona bajo presión. En teoría, una persona completamente tranquila podía superar todo el juego sin mucho peligro, pero la atmósfera y los sustos no te permitían pasar del primer nivel sin sentir ansiedad. La verdadera diversión comenzaba cuando el demonio te perseguía. Queríamos que fuera sutil, sin sustos repentinos. Eso habría privado al jugador de la experiencia. Al fin y al cabo, las personas que han vivido experiencias paranormales reales nunca cuentan que los demonios rompen ventanas y les atacan. Hablan de sensaciones como roces en la piel,
susurros en el oído y ruidos fuertes en la distancia. Incluso hablan de hormigueos o sensaciones eléctricas. Es este tipo de cosas las que recreamos. Programamos el sistema para que emitiera estas señales auditivas y sensoriales cuando el jugador alcanzaba un cierto nivel de ansiedad. Cuanto más miedo tenías, más sustos recibías. Al principio del juego, por ejemplo, se podía oír una respiración pesada o pasos detrás de ti. Incluso se podían sentir puntos fríos mientras se recorría la mansión. A medida que avanzabas y te ponías más tenso, podías sentir un agarre en el brazo por un cojín de presión arterial en la silla que se apretaba alrededor del músculo, o escuchar un silbido en el oído acompañado de la sensación de un aliento. El sistema era muy elaborado y llevó mucho tiempo producirlo, pero era increíble una vez que te enganchabas. Tuve el privilegio de probarlo mientras se estaba produciendo. Me sentaron en la silla, apagaron todas las luces y reprodujeron el juego a través de los auriculares, mientras proyectaban las imágenes en una pared para que el equipo también pudiera verlas. Los gráficos eran realistas, habían recreado las habitaciones de la mansión hasta el último detalle. Aproximadamente un año y medio después de que se desarrollaran los sensores y se implementaran en el sistema, empezamos a buscar beta testers. Publicamos anuncios en revistas y foros, invitando a la gente a venir a probar el juego a ciegas, a dar su opinión y a informar de cualquier fallo que encontraran. La mayoría de los comentarios que recibimos fueron positivos y, tras varias revisiones, pudimos afirmar con seguridad que el proyecto era un éxito. Cabe destacar los comentarios de los beta testers que afirmaban sentir como si hubiera alguien en la habitación con ellos, o experimentar hormigueos o sensaciones de calor o frío en zonas del cuerpo donde no tenían colocados los sensores. Siempre que fue posible, la sala donde se encontraban la silla y la interfaz se mantuvo despejada, salvo por el jugador. El equipo estaba separado de la sala por un espejo unidireccional. Esto nos permitía ver si había alguien más en la sala y, en 9 de cada 10 casos en los que se informó de ello, no había nadie presente. El caso restante se produjo cuando un técnico entró para comprobar la interfaz. Desactivábamos y volvíamos a activar determinadas simulaciones auditivas y sensoriales para comprobar cuáles proporcionaban más estimulación que otras. Durante una partida, el jugador podía experimentar puntos fríos, o durante la siguiente, estos se desactivaban. Nunca informábamos a los jugadores de qué simulaciones estaban activadas y cuáles no. Los casos más extraños se produjeron cuando alguien que jugaba por primera vez informó de una señal que estaba claramente desactivada. En un caso concreto, una mujer de mediana edad informó de que sentía que le tiraban suavemente del pelo. Puedo asegurarles que eso no estaba programado en el juego en ese momento. Fue un suceso extraño, pero que fácilmente se podía achacar a la imaginación. De hecho, asumimos que la mayoría de los casos como este se debían al poder de la sugestión. Simplemente aconsejamos a los demás beta testers que no comentaran sus experiencias para que los nuevos jugadores pudieran disfrutar de una experiencia auténtica. Como suele ocurrir en estas situaciones, la gente empezó a difundir rumores. Uno de mis favoritos era el rumor de que el personal de Systelien era una secta que sacrificaba en secreto a los beta testers al demonio representado en el juego. No tengo ni idea de cómo ese rumor se mantuvo durante tanto tiempo, dado que no hubo absolutamente ningún informe de lesiones dentro o fuera del recinto, y todos y cada uno de los testers salieron vivos del edificio. Supongo que Internet y los rumores pueden hacer cosas extrañas a la gente. Sin embargo, rumores como ese estaban empezando a dar mala reputación a Systelien. Decidimos recurrir a los medios de comunicación para disipar algunos de esos rumores. Antes no queríamos que hubiera periodistas presentes por miedo a que otras empresas de videojuegos intentaran copiar nuestros métodos, pero pensamos que era un buen momento para hacerlo. Recibimos varias ofertas y aceptamos una de una popular revista de videojuegos. El equipo de reporteros vino y nos entrevistó sobre los juegos y las técnicas 4D utilizadas. Aprovechamos la oportunidad para mostrarles el edificio y desmentir los rumores sobre sacrificios de animales y humanos.
Después de la entrevista, el equipo de reporteros quiso probar el juego, lo cual fue bastante divertido. Todos tuvieron comentarios positivos y, cuando se publicó el artículo, empezaron a llover las donaciones y las solicitudes de entrevistas. Andy y yo dijimos que deberíamos haber dejado entrar a los medios antes, dados todos los beneficios que estábamos obteniendo. Cuanto más buscábamos en los foros de Sistelion, más hilos encontrábamos de personas que afirmaban haber experimentado cosas del juego después de salir de Sistelion y volver a casa. Estaban experimentando en su vida cotidiana los mismos fenómenos sobrenaturales que en el juego. Todos decían que sentían como si alguien se acercara mucho a ellos, mirándoles por encima del hombro y respirándoles en la nuca. Eso era algo que habíamos olvidado mencionar sobre el demonio del juego. No tenía sentido del espacio personal. Los informes acabaron incluyendo tanto actividades poltergeist menores como violentas. La gente experimentaba esto durante días después. Aunque los informes ayudaron a difundir la noticia, no sirvieron para disipar los rumores de que los probadores estaban poseídos. El hilo más popular, donde se archivaban estos informes, se refería cariñosamente al demonio causante de estos incidentes como el demonio de Sistelion o el espectro de Sistelion. Yo prefería el espectro de Sistelion. Entonces llegó el día en que un joven de 17 años, llamémosle John, afirmó que quería demandarnos porque se había arañado mientras jugaba. Según recuerdo, John estaba bien hasta que llegó al sótano de la mansión, momento en el que gritó que le dejáramos salir. La única prueba de los arañazos era una serie de fotos tomadas después de que abandonara el edificio. Los arañazos de las fotos eran profundos y rojos, claramente no habían sido infligidos por un humano. Quizás por una máquina, pero al inspeccionar la silla no se encontró ninguna parte afilada. La demanda fue finalmente retirada, ya que no había forma de demostrar que no se hubiera arañado antes de entrar. Al fin y al cabo, no realizamos exámenes completos antes de sentar a los probadores en la silla. En ese momento, decidimos dejar de traer probadores beta aleatorios y probar el juego nosotros mismos durante las etapas finales de desarrollo. Yo fui uno de los primeros en sentarme en la silla. Habían añadido tantas cosas al juego y tantas pistas nuevas que apenas lo reconocí respecto a la primera vez que lo jugué. Recuerdo bajar las escaleras del vestíbulo después de explorar una serie de pasillos oscuros iluminados por viejas lámparas de la época victoriana. Notaba cómo me sudaban las palmas de las manos y se me erizaba el vello de la nuca. El viento llevaba media hora aullando fuera de la mansión y parecía como si alguien estuviera silbando una marcha fúnebre. Me detuve en las escaleras para comprobar si había alguna textura extraña en las ventanas que necesitara arreglarse, cuando sentí un cosquilleo en la parte superior de la espalda, como si alguien estuviera presionándola con el pecho. No era solo en el juego, podía sentir la presión en la realidad. Alcé la mano y solo toqué la silla. Sin embargo, lo que realmente me asustó fue la voz que susurró mi nombre al oído. Era un susurro, pero muy claro, no se podía confundir con el viento. Giré la cámara, aunque sabía que no habría nada que ver. El demonio siempre había sido invisible. Ahora entendía por qué algunos de nuestros probadores bromeaban diciendo que se sentían violados mientras jugaban. Supuse que era una broma de Andy, pero él insistió en que no había programado al demonio para que dijera el nombre del jugador. Eso era cosa mía, no suya. Él solo diseñaba skins. Sin embargo, seguía convencido de que alguien se estaba burlando de mí. Ni siquiera había un lugar para introducir tu nombre. Debía de estar pregrabado. Jugué el resto del área y luego me fui a casa para presentar mi informe. Era otra noche larga, llevaba un par de semanas trabajando hasta tarde porque se acercaba la fecha límite. El tiempo había sido bueno hasta las 2 de la madrugada, cuando empezó a soplar el viento y a llover a cántaros. Andy y yo estábamos acostumbrados al clima bipolar, ya que veníamos del medio oeste. No le di importancia y seguí con lo mío. Hasta que se fue la luz, claro. Cogí mi linterna y sentí que volvía toda la ansiedad que había sentido en el juego. Sin embargo, sabía que esto era diferente. Mi casa no estaba encantada y nunca había creído en los fantasmas.
Mi cerebro me decía que era ridículo, pero mi corazón, que latía con fuerza, me decía lo contrario. No podía evitar sentir cada corriente de aire y oír cada crujido del suelo mientras bajaba al generador, que, por supuesto, estaba en el sótano. Los escalones de madera me llevaron a la oscuridad y, cuando llegué al suelo de hormigón, estaba pensando seriamente en volver arriba y meterme en la cama. Me obligué a cruzar el suelo hasta el generador y encenderlo. Inmediatamente, las luces de emergencia parpadearon, proyectando un tono rojizo sobre los estantes polvorientos y las herramientas oxidadas del banco de trabajo. Así que ahora también estaba en el infierno. El camino de vuelta no fue tan malo como el de ida, y me recordé a mí mismo que todo lo que había vivido en el juego era solo eso, el juego. No había nada de qué preocuparse. El demonio, el espectro Sistelian o como se llamara, no era más que un enemigo generado por ordenador. No podía hacerme daño. Estaba a mitad de las escaleras, más o menos en el mismo punto del juego en el que había oído mi nombre, cuando sentí claramente que alguien me agarraba con fuerza por las muñecas. Me apretaba como si quisiera sacarme el jugo. Grité y solté la linterna, que se encendió al caer al suelo. No había nadie allí, pero aún así golpeé el lugar donde imaginaba que había venido la mano y subí corriendo las escaleras. No me detuve hasta que estuve fuera, en la entrada de mi casa, empapado y sin importarme nada. Saqué mi teléfono móvil y marqué el número de Andy. Me dijo que sabía cómo me sentía. Durante la prueba del juego, había retrocedido accidentalmente con su personaje hacia el fuego porque estaba muy concentrado mirando el resto de la habitación. Todos nos reímos de su error, pero no mencionó que había sentido una sensación de quemazón en la parte inferior de la pantorrilla después de que lo sacáramos del juego. Cuando llegó a casa y se miró la pierna, descubrió que tenía una quemadura de primer grado justo donde su personaje había tocado el fuego. Conduje hasta su casa para ver la quemadura con mis propios ojos. Ya se había puesto pomada en la zona y se había puesto una tirita, pero cuando se la quitó, vi una quemadura roja e hinchada. Por morbosa curiosidad, llamé a los demás miembros de nuestro equipo que habían probado el juego ese día. Todos contaban la misma historia. En el juego, Jill se había quedado delante de una ventana que se había roto, cortándose las manos al recoger los trozos irregulares de un jarrón de cerámica que habían caído al suelo. El personaje de Matthew había sido aplastado por una estantería que se había caído, luego, la puerta de su coche se le había cerrado sobre la mano antes de que estuviera listo, rompiéndole 3 dedos. Volví a mirar mis muñecas, donde se estaban formando moretones oscuros y violáceos. No podían ser coincidencias. No sabía qué estaba pasando, pero esto ya no era solo un juego. Al día siguiente era festivo, así que todo el mundo en Sistelian tenía libre. Invité a todos los que quisieran volver a la sala de juegos e intentar jugar una vez más. Andy y yo habíamos considerado todas las posibilidades. El objetivo del juego era que el personaje entrara en la mansión y exorcizara al demonio. Esto se podía conseguir recogiendo velas especiales y encendiéndolas en círculo en el ático de la mansión. Una vez completados unos cuantos pasos más, el demonio se vería obligado a salir de la casa y todo volvería a la normalidad. Había sido una noche de locos y, en cualquier otro momento, habría pensado que estábamos locos por discutir estas cosas. Sin embargo, pensamos que tal vez, al completar el juego, y, por extensión, el ritual, podríamos detener lo que fuera que estuviera pasando. Al fin y al cabo, nadie había terminado el juego de principio a fin antes. El juego estaba tan completo como podía estarlo. Andy se ofreció a jugar, lo cual le agradecí. Quizás fue cobarde por mi parte, pero no quería ser yo quien entrara. La habitación estaba helada mientras conectábamos los nodos. Le echamos una manta a Andy para que no se congelara. El resto de nosotros, 5 en total, sin contar a Matthew, que había ido al hospital para que le trataran la mano, nos reunimos detrás del cristal unidireccional para observar. Era inquietante ver su progreso en el juego. Conocía todos esos pasillos muy bien, después de haber pasado meses trabajando en los archivos del juego. Sin embargo, ahora todo parecía nuevo,
sabiendo de lo que era capaz el juego. Observé cómo subía y bajaba el ritmo cardíaco de Andy en mi monitor. Los analizadores de temperatura de su piel se volvían locos cada vez que doblaba una esquina. Como era de esperar, sentía que el demonio se acercaba y su miedo se disparaba. Pero esta vez, sus interacciones eran más moderadas. Luché contra la sospecha de que solo estaba esperando el momento oportuno. El demonio estaba hecho de unos y ceros. Los números no pueden hacer daño a nadie. Pensaba esto incluso mientras me frotaba las muñecas magulladas. Andy tardó 4 horas en completar el recorrido. Ni siquiera se detuvo para ir al baño. Estaba tan ansioso por terminar como nosotros. Se arrastró por los pasillos, haciendo todo lo posible por mantener la calma a pesar de los avances del demonio. Recogió las 6 velas necesarias para el ritual y subió al ático. Entonces empezaron a suceder cosas que definitivamente no estaban programadas. Los cuadros y las plantas en macetas del juego comenzaron a temblar y a salir volando de las paredes, aparentemente apuntando a su personaje. En la seguridad de la sala de control, 2 archivadores se volcaron y se deslizaron por el suelo, derribando a 2 miembros del personal. Los cables conectados a la pared se desprendieron, esparciendo chispas por toda la habitación. Cogí un extintor y me preparé para apagar cualquier llama que apareciera. Mientras tanto, Andy había colocado las velas en el suelo del ático y estaba utilizando un viejo mechero para encenderlas. Había encendido la 4ª vela cuando, de repente, se inclinó en la silla y gritó que detuviéramos el juego. Cuando entramos corriendo, vi que agitaba las manos como si intentara arrancarse los nodos y los sensores pegados a su cuerpo. Quizás eso era parte del juego, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que estaba luchando contra algo invisible que lo mantenía sujeto a la silla. Tenía la camisa y la cara arañadas, y la sangre goteaba de las heridas. Temí romperle el brazo porque tiraba con todas mis fuerzas para sacarlo de la silla. Finalmente, conseguimos liberarlo y sacarlo de la habitación, cerrando la puerta de un portazo. Para entonces, el personaje de Andy ya había muerto y la pantalla de Game Over se burlaba de nosotros mientras pedíamos una ambulancia. No dormí en todo el día ni en toda la noche mientras esperaba en el hospital. Las heridas de Andy eran peores de lo que pensábamos. Tenía una hemorragia interna grave que no habíamos detectado. Los médicos intentaron detener la pérdida de sangre con transfusiones, pero fue en vano. Andy falleció a primera hora de la mañana. Una semana después, vi un programa de noticias sobre su muerte y su relación con el juego y Sistelian. No podía culpar a quien hubiera hablado. La policía atribuyó la muerte de Andy a un fallo del sistema, como si eso pudiera explicar los arañazos y los traumatismos internos. A nuestros supervisores no les importó. Ordenaron que se cerrara el proyecto, por lo que les estoy agradecido. No quería volver a ver ese juego nunca más. La única forma en que volvería al edificio de Sistelian sería si demolieran esa habitación y desmontaran la silla. Aunque, para ser sincero, no me habría sorprendido que atacaran a cualquiera que intentara desmontarla. Dejé la empresa cuando se anunció que el juego se iba a discontinuar. La gente en los foros expresó todo tipo de sentimientos, desde la decepción hasta el alivio. El juego había terminado. Durante semanas, no pude dejar de mirar por encima del hombro. Me mudé lejos de la ciudad y de los recuerdos que tenía de Andy. A pesar de que probablemente tenían derecho a culparme de todo, mis compañeros de trabajo me organizaron una fiesta de despedida. Dijeron que había ayudado a crear un juego que nunca sería olvidado por nadie que lo hubiera jugado. Todo eso estaba muy bien, pero yo estaba desesperado por olvidar, y pasé el resto de mi vida intentándolo. Siempre estaba pendiente de las sombras y sobresaltándome al menor ruido. Tenía miedo de volver a oír mi nombre susurrado al oído, lo que significaría que lo que había creado me había seguido, un pensamiento que no podía soportar. Lo único que podía hacer era intentar dormir, ignorando las veces que sentía una mano invisible y húmeda acariciándome la cara.